Ella jamás había sentido un beso, hasta que el millonario apareció y le mostró lo que significa amar de verdad. Esa noche, su vida cambió para siempre. Suscríbete al canal para más historias impactantes y comenta desde qué ciudad y país nos ves. El sonido del despertador arrancó a Lucía de sus sueños. Estiró el brazo para silenciarlo y miró la pantalla. 5:30 de la mañana. Otro día más comenzaba en su pequeño apartamento del barrio de Coyoacán. Se levantó con el cabello negro revuelto, pasándose una mano por los ojos mientras caminaba descalza hacia la cocina. «Abuelita, ¿ya estás despierta?», preguntó, asomándose a la habitación contigua donde doña Carmen, con sus 78 años, ya se había incorporado en la cama. «El sueño ya no es amigo de los viejos, mi niña», respondió la anciana con una sonrisa cansada. «Anda, prepárate, hoy es tu gran día». Lucía asintió mientras ponía agua para el café. Su estudio de arquitectura, apenas un emprendimiento de 3 años con 2 empleados, había sido preseleccionado para un proyecto importante. No sabía los detalles, solo que debía presentarse en las oficinas de Grupo Vega a las 9 en punto. Mientras se duchaba, repasaba mentalmente su portafolio, pequeñas renovaciones, un par de casas particulares, el rediseño de una cafetería en La Condesa. Nada que impresionara a un conglomerado como Grupo Vega, conocido por sus desarrollos de lujo. ¿Por qué la habrían contactado a ella? Tras vestirse con un traje sastre azul marino, su única ropa formal, y recoger su cabello en un moño bajo, Lucía besó la frente de su abuela. «Te dejé la comida en el refrigerador. Raúl vendrá a las 10 para la terapia. Deja de preocuparte. Ve y demuéstrales quién eres», le dijo doña Carmen, apretando su mano con fuerza sorprendente para sus frágiles dedos. El trayecto en metro fue agotador como siempre, pero Lucía apenas lo notó, concentrada en repasar lo que diría. Al salir de la estación Polanco, caminó entre edificios imponentes hasta detenerse frente a una torre de cristal y acero. Respiró hondo y entró. «Buenos días, Lucía Morales, tengo una cita con...». Consultó el email en su teléfono. La señorita Vargas, la recepcionista, la miró con ese escrutinio disimulado que Lucía conocía bien. Evaluaba si pertenecía a ese lugar. «Piso 20. La están esperando», respondió finalmente. En el ascensor, Lucía apretó su carpeta contra el pecho. Sus manos sudaban. A sus 26 años nunca había estado en un lugar así, donde hasta el aire parecía costar dinero. La oficina del piso 20 era un espacio minimalista, con vistas panorámicas a la ciudad. Una mujer elegante se acercó con paso firme. «¿Arquitecta Morales? Soy Patricia Vargas, asistente del señor Vega. Sígame, por favor». La condujo por un pasillo hasta una sala de juntas, donde 3 personas conversaban. Al entrar, el silencio cayó sobre la habitación. Un hombre se giró hacia ella, y Lucía sintió como si el aire abandonara sus pulmones. Alejandro Vega, heredero del imperio inmobiliario, no se parecía a las fotos de las revistas de negocios. Era más alto, con un rostro de ángulos definidos, suavizados por unos ojos marrones intensos. Su traje gris a medida contrastaba con la informalidad de su barba de 3 días. «Arquitecta Morales», dijo con una voz grave que hizo que el corazón de Lucía diera un vuelco inexplicable. «Gracias por venir con tan poca anticipación». Lucía asintió, incapaz de entender por qué sentía la garganta tan seca. Había conocido hombres atractivos antes, pero ninguno había provocado esta reacción instantánea. «Por favor, siéntese», continuó él, señalando una silla. «Hemos visto su trabajo en la cafetería Azul Canela y nos impresionó cómo integró elementos tradicionales mexicanos en un espacio contemporáneo». «¿Habían visto su trabajo? ¿Cómo?». Esa cafetería ni siquiera había sido publicada en ninguna revista de arquitectura. «El proyecto que tenemos en mente», intervino una mujer que se presentó como la directora creativa, «es la renovación del Hotel Riviera, en la colonia Roma, un edificio Art Deco de los años 30 que adquirimos recientemente». Lucía conocía bien ese edificio, una joya arquitectónica abandonada a su suerte durante décadas. «Queremos conservar su esencia histórica», explicó Alejandro inclinándose hacia adelante, «pero transformarlo en un hotel boutique de lujo, y creemos que su enfoque podría ser exactamente lo que necesitamos». Lucía parpadeó confundida. «Disculpen, pero mi estudio es muy pequeño para un proyecto de esa envergadura.
Solo somos 3 personas y... Lo sabemos, la interrumpió Alejandro con una sonrisa que no llegó a sus ojos. También sabemos que rechazó una oferta para unirse a García y Asociados el año pasado, prefiriendo mantener su independencia. Eso habla de su carácter. Durante la siguiente hora, discutieron los detalles preliminares del proyecto. Con cada minuto que pasaba, Lucía sentía crecer tanto la emoción como el terror. Esta era la oportunidad que había soñado, pero también podría ser el fracaso que la hundiría. Al terminar la reunión, cuando todos salían, Alejandro la detuvo con un gesto. «¿Por qué dudas?», preguntó directamente. «Porque no entiendo por qué me eligieron a mí», respondió con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Él la miró fijamente antes de contestar. «A veces, arquitecta Morales, lo que buscamos no es la experiencia, sino la visión, y usted tiene una visión única». Hizo una pausa. «¿Acepta el desafío?». En ese momento, mirando aquellos ojos que parecían ver a través de ella, Lucía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Lo acepto». El Hotel Riviera se alzaba como un fantasma elegante entre los edificios renovados de la colonia Roma. Lucía caminó alrededor de la estructura, fotografiando detalles que otros pasarían por alto: las molduras art déco desgastadas, los patrones geométricos en las rejas oxidadas, la luz que se filtraba de cierta manera por los ventanales sucios. «¿Encuentra algo interesante, arquitecta?». La voz de Alejandro Vega la sobresaltó. No lo había visto llegar en su elegante automóvil negro, que ahora estaba estacionado junto a la acera. «Todo el edificio lo es», respondió ella, intentando mantener un tono profesional a pesar del nerviosismo que sentía en su presencia. «Es como si contara una historia en cada esquina». Él la observó con curiosidad, como si fuera un enigma que no lograba descifrar. Vestía de manera casual hoy, jeans de diseñador y una camisa blanca arremangada que revelaba antebrazos bronceados y un reloj que probablemente costaba más que todo el equipo de Lucía. La mayoría de los arquitectos con los que trabajamos hablan de maximizar el espacio rentable o de tendencias de diseño. Usted habla de historias, comentó mientras caminaba junto a ella hacia la entrada del hotel. Lucía no supo si era una crítica o un cumplido. Los espacios vacíos de significado son solo construcciones, no arquitectura, respondió, citando a uno de sus profesores favoritos. Para su sorpresa, Alejandro sonrió. Una sonrisa genuina esta vez, que transformó su rostro serio en algo casi vulnerable. Mi abuelo solía decir algo similar. La puerta principal del hotel se dio con un chirrido cuando el encargado de seguridad la abrió para ellos. El interior era un contraste de grandeza decadente: mármoles italianos cubiertos de polvo, lámparas de araña con cristales faltantes, una escalera principal que se curvaba con elegancia hacia los pisos superiores. El último huésped se registró en 1998, explicó Alejandro mientras avanzaban por el lobby. Después se convirtió en oficinas, luego en bodegas, hasta que finalmente cerró por completo en 2008. Lucía pasó los dedos por el mostrador de recepción tallado en madera oscura. ¿Por qué lo compraron? Desde una perspectiva puramente comercial, habría sido más rentable demolerlo y construir algo nuevo. La pregunta pareció sorprender a Alejandro. ¿Cree que solo me importa la rentabilidad? Es un empresario, respondió ella con sinceridad. Se supone que eso es lo que les importa, ¿no? Él la miró un momento antes de dirigirse hacia una puerta lateral. Venga, quiero mostrarle algo. La condujo por un pasillo hasta lo que parecía haber sido un salón de baile. El techo abovedado tenía frescos desvanecidos que representaban escenas de la mitología mexicana. Las ventanas arqueadas, aunque sucias, dejaban entrar suficiente luz para revelar la magnificencia olvidada del espacio. Mi abuelo trajo a mi abuela aquí en su primera cita, en 1952, dijo Alejandro, su voz extrañamente suave en la vastedad de la sala. Le propuso matrimonio en ese rincón, bajo el fresco de Quetzalcóatl. Cuando supe que el edificio estaba disponible, no pude resistirme. Lucía lo miró con nuevos ojos. Este hombre, que ella había categorizado como un frío hombre de negocios, tenía un lado sentimental que no esperaba. «Es un motivo hermoso», murmuró. «También es un buen negocio», añadió él rápidamente, como si se hubiera dado cuenta de que había revelado demasiado.
Los hoteles boutique en edificios históricos generan un 30% más de ingresos por habitación. Durante las siguientes horas, recorrieron todo el edificio. Lucía tomaba notas frenéticamente, su mente ya formulando ideas para cada espacio. Alejandro la observaba trabajar, interviniendo ocasionalmente con información sobre requerimientos específicos o limitaciones presupuestarias. Al llegar al ático, con sus ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y el castillo de Chapultepec a lo lejos, Lucía no pudo contener su entusiasmo. Este espacio sería perfecto para una suite presidencial, con elementos de los años 30, pero reinterpretados. Podríamos recuperar las líneas geométricas del Art Deco en mobiliario contemporáneo, usar maderas mexicanas con aplicaciones de latón para evocar la época dorada. Se detuvo al darse cuenta de que Alejandro la miraba fijamente con una expresión indescifrable. ¿Dije algo incorrecto?, preguntó, repentinamente consciente de sí misma. Al contrario, respondió él. Es refrescante ver a alguien tan apasionado por su trabajo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Lucía bajó la mirada hacia sus zapatos, que había elegido por comodidad y no por estilo, sintiéndose repentinamente inadecuada junto a la pulida perfección de Alejandro Vega. «Tengo que irme», dijo ella abruptamente. «Mi abuela me espera para su medicina de la tarde». «¿Vive con su abuela?», preguntó él mientras descendían por la escalera principal. «Sí. Ella me crió después de que mis padres murieran en un accidente cuando yo tenía 12 años. Ahora le toca a ella necesitar cuidados». Alejandro asintió, pero no ofreció las típicas palabras de compasión que Lucía estaba acostumbrada a recibir. En lugar de eso dijo, «La familia es importante, es lo único real en este mundo de apariencias». Al salir del hotel, el sol de la tarde bañaba la fachada Art Deco con un resplandor dorado que resaltaba cada detalle. Lucía se detuvo un momento para apreciarlo. «¿Cuándo podré ver sus primeros bocetos?», preguntó Alejandro. «En una semana. Quiero asegurarme de que capturo correctamente la esencia del lugar». Él asintió y, para sorpresa de Lucía, extendió su mano. «La llevaré a casa». «No es necesario, puedo tomar el metro». «Insisto, necesito discutir algunos detalles adicionales del proyecto». Antes de que pudiera protestar nuevamente, Lucía se encontró sentada en el asiento de cuero del lujoso automóvil de Alejandro, un contraste absoluto con su rutina diaria de transporte público. Mientras avanzaban por las calles de la ciudad, Lucía no podía evitar notar lo cómodo que parecía Alejandro en este mundo de lujo tan diferente al suyo. Y sin embargo, por un breve momento en aquel salón de baile abandonado, había vislumbrado algo más, algo auténtico, bajo la fachada del millonario implacable. «¿Le gusta lo que hace, señor Vega?», preguntó de repente. La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. «¿A qué se refiere?». «A los negocios inmobiliarios. ¿Le apasionan como a mí la arquitectura o es solo lo que se esperaba que hiciera?». Por un instante vio algo destellar en sus ojos, algo vulnerable que desapareció tan rápido como había aparecido. «No todos tenemos el lujo de seguir nuestras pasiones, arquitecta Morales», respondió finalmente. «Algunos tenemos responsabilidades que no podemos ignorar». El resto del viaje transcurrió en un silencio reflexivo. Dos mundos diferentes, compartiendo momentáneamente el mismo espacio, pero separados por mucho más que la distancia entre sus realidades sociales. La pequeña oficina de Lucía en un edificio reconvertido de Coyoacán bullía de actividad. Martín, su asistente de 24 años, colocaba nuevos planos en el mural, mientras Sofía, su única diseñadora de interiores, organizaba muestras de materiales sobre la mesa central. «¿Estás segura de esto, Lucía?», preguntó Sofía levantando un trozo de cantera rosa. «Es un material tradicional, pero el presupuesto permitiría mármoles importados». Lucía negó con la cabeza, mientras ajustaba algunos detalles en su tablet. «No quiero que el Hotel Riviera se convierta en otro espacio genérico de lujo internacional. Debe sentirse auténticamente mexicano, pero con un lenguaje contemporáneo». Habían pasado 6 días desde su visita al hotel con Alejandro Vega. 6 días de trabajo frenético, de dormir apenas 4 horas por noche, de desentrañar la historia del edificio en archivos históricos y diseñar hasta que los ojos le ardían. Mañana presentaría su propuesta conceptual al equipo de Grupo Vega, y el nudo en su estómago crecía con cada hora que pasaba.
El señor millonario llamó otra vez, anunció Martín con una sonrisa pícara. Quería saber si necesitabas algo para la presentación. Lucía sintió un inexplicable calor subir a sus mejillas. Su nombre es Alejandro Vega, y es nuestro cliente, Martín, no el millonario. Un cliente que ha llamado 5 veces en menos de una semana, observó Sofía con una mirada significativa. Es un proyecto importante para su empresa, respondió Lucía, intentando sonar profesional. La verdad era que cada llamada de Alejandro la dejaba inquieta. No eran conversaciones largas, consultas sobre medidas específicas, preguntas sobre el progreso, pero había algo en su voz grave que provocaba en ella una reacción que no podía explicar. Era absurdo, por supuesto. Él era un hombre de negocios pragmático, y ella una arquitecta enfocada en su trabajo. La atracción que sentía era simplemente una distracción inconveniente. A las 8 de la noche, cuando finalmente Martín y Sofía se marcharon, Lucía se quedó revisando una vez más cada detalle de la presentación. El timbre del teléfono la sobresaltó. ¿Sigues trabajando? La voz de Alejandro sonaba diferente, menos formal que durante sus llamadas anteriores. Sí, estoy finalizando algunos detalles para mañana. ¿Has cenado? La pregunta la tomó desprevenida. No, pero no importa. Estoy acostumbrada. Estoy a 2 cuadras de tu oficina. Hay un lugar de tacos que me recomendaron. Baja en 10 minutos. Antes de que pudiera protestar, Alejandro había colgado. Lucía miró su reflejo en la ventana. Jeans desgastados, una camiseta simple y el cabello recogido descuidadamente con un lápiz. No era precisamente la imagen que quería proyectar ante un cliente importante, pero tampoco tenía tiempo para cambiar su aspecto. Al salir del edificio, encontró a Alejandro esperándola, tan imponente como siempre, pero vestido sorprendentemente casual. Jeans oscuros y una camisa gris que resaltaba el color bronceado de su piel. No era necesario que viniera, dijo ella a modo de saludo. También tengo que comer, respondió él con una media sonrisa. Y quería ver cómo avanzaba el proyecto en un ambiente menos formal que la sala de juntas. Caminaron hasta un pequeño local de tacos donde, para sorpresa de Lucía, Alejandro saludó al taquero por su nombre. Se sentaron en una mesa de plástico en la acera, un escenario que contrastaba fuertemente con la imagen pública del empresario. No lo imaginaba comiendo en un lugar así, comentó Lucía mientras les servían sus tacos al pastor. ¿Dónde pensabas que comía? ¿Caviar todas las noches? Ella se sonrojó. No lo sé. Restaurantes con estrellas Michelin, supongo. Alejandro tomó un taco y lo probó con evidente placer. Mi abuelo vendía frutas en la Merced antes de comprar su primer terreno. Nunca me dejó olvidar de dónde venimos. Pero ahora son una de las familias más ricas de México. Mi padre quizás olvidó nuestros orígenes, dijo con un tono que sugería una historia compleja. Yo intento mantener los pies en la tierra. Mientras comían, la conversación fluyó con sorprendente facilidad. Hablaron de arquitectura, de la ciudad, de lugares favoritos. Alejandro resultó tener un conocimiento profundo de arte y diseño que Lucía no esperaba. ¿Cómo es que un empresario sabe tanto de arte deco?, preguntó, genuinamente intrigada. Alejandro bebió un trago de su cerveza antes de responder. Quería ser arquitecto. ¿En serio? ¿Qué pasó? La vida, respondió simplemente. Mi padre enfermó cuando yo tenía 20 años. Tuve que dejar la carrera para hacerme cargo del negocio familiar. Lo siento. No lo hagas. La vida rara vez sigue nuestros planes. Hizo una pausa y la miró directamente. ¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser arquitecta? Desde los 8 años. Mi padre era albañil. Siempre me llevaba a sus obras. Me fascinaba ver cómo los edificios tomaban forma. Alejandro la observaba con una intensidad que la hacía sentir expuesta, como si pudiera ver más allá de sus palabras. «Nunca te has casado», dijo él, más una afirmación que una pregunta. «No, mi abuela, el trabajo, nunca fue prioridad». ¿Y relaciones? Lucía evitó su mirada incómoda con el giro personal de la conversación. Algunas, nada serio. La verdad era más compleja. A sus 26 años, Lucía nunca había tenido una relación que durara más de unos meses. Siempre encontraba una razón para terminarlas antes de que se volvieran profundas. Y nunca, jamás, había permitido que un hombre se acercara lo suficiente para conocer su secreto más íntimo, que a pesar de su edad, nunca había intimado completamente con nadie.
El miedo al rechazo, a la vulnerabilidad, era demasiado grande. ¿Por qué me está preguntando sobre mi vida personal, señor Vega?, dijo finalmente, intentando recuperar la distancia profesional. Alejandro, corrigió él, y porque me interesa conocer a la persona que va a transformar el hotel que compré por razones sentimentales. La sinceridad de su respuesta la desarmó. Mañana verás mi propuesta y podrás decidir si soy la persona adecuada, respondió ella, desviando la conversación hacia terreno seguro. Ya sé que lo eres. La seguridad en su voz la hizo levantar la mirada. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció extenderse. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de miedo y algo más profundo que no quería nombrar. El momento se rompió cuando Alejandro consultó su reloj. Es tarde, te llevaré a casa. En el trayecto hacia Coyoacán, Lucía no podía dejar de pensar en lo extraño de la situación. Este hombre, que vivía en un mundo tan distinto al suyo, que podía tener a cualquier mujer sofisticada y experimentada de la alta sociedad, parecía genuinamente interesado en ella. Y eso la aterraba más que cualquier rechazo. Cuando el auto se detuvo frente a su edificio, un bloque de apartamentos modesto pero digno, Lucía se preparó para despedirse con formalidad. «Te recogeré mañana a las 8», dijo Alejandro, «para la presentación. No es necesario, puedo llegar por mi cuenta». Insisto. Antes de que pudiera protestar, él había salido del auto y le abría la puerta. Al descender, sus cuerpos quedaron momentáneamente cerca, tan cerca que Lucía pudo percibir su aroma, una mezcla de sándalo y algo indefiniblemente masculino. «Hasta mañana, Lucía», dijo él, usando por primera vez su nombre de pila. Ella asintió, incapaz de articular una respuesta coherente, y se apresuró hacia la entrada del edificio. Solo cuando estuvo en la seguridad de su apartamento, con el corazón latiendo inexplicablemente rápido, se permitió reconocer lo obvio. Estaba desarrollando sentimientos por Alejandro Vega, y eso era un desastre en potencia. Los aplausos resonaron en la sala de juntas cuando Lucía terminó su presentación. Había expuesto su visión para el Hotel Riviera, una renovación que honraba la historia del edificio mientras lo transformaba en un espacio de lujo contemporáneo con raíces profundamente mexicanas. «Impresionante, arquitecta Morales», dijo la directora creativa. «Especialmente el concepto de usar técnicas artesanales locales en un contexto modernista». Alejandro, que había permanecido silencioso durante toda la presentación, se levantó y se acercó a los planos conceptuales. «¿Este material en el lobby es cantera rosa de Zacatecas?» «Sí», confirmó Lucía, «la misma que se usó en el Palacio de Bellas Artes, pero tratada con técnicas contemporáneas para darle un acabado más ligero». Él asintió, recorriendo con los dedos las líneas del diseño. «¿Y estos muebles?» «Diseños originales inspirados en las formas geométricas del Art Deco, pero fabricados por artesanos de Tlacotalpan. Cada pieza será única». Los ejecutivos intercambiaron miradas de aprobación. Tras unos minutos más de preguntas técnicas, todos salieron excepto Alejandro, que se quedó contemplando la maqueta digital que Lucía había presentado. «¿Te gusta?», preguntó ella, intentando disimular su nerviosismo. «Es exactamente lo que imaginaba, pero mejor», respondió con una sonrisa genuina. «Has entendido perfectamente la esencia del lugar». El alivio la inundó. Habían sido días de tensión y dudas, preguntándose si su visión estaría a la altura de las expectativas. «Quiero que comiences cuanto antes», continuó Alejandro. «Te asignaremos un equipo de ingenieros y constructores, pero mantendrás control creativo total». «¿Total? Eso es inusual. Este proyecto es personal para mí», admitió. «Y confío en tu visión». Algo en su tono hizo que Lucía lo mirara con más atención. Había una vulnerabilidad en Alejandro que contrastaba con su habitual imagen de poder. «Celebremos», propuso él repentinamente. «Te invito a cenar esta noche». «No creo que sea apropiado», respondió ella, aunque una parte de sí deseaba aceptar. «Somos socios de negocios». «¿Es esa la única razón por la que dudas?». La pregunta directa la tomó por sorpresa. «No entiendo qué quieres decir». «Creo que sí entiendes», dijo él acercándose un paso. «Hay algo entre nosotros, Lucía. Lo sentiste anoche, igual que yo». El corazón de Lucía se aceleró. Era cierto. Había sentido esa conexión, esa electricidad cuando estaban cerca. Pero también sabía lo imposible de la situación.
Somos de mundos completamente diferentes, argumentó, recogiendo sus materiales para ganar tiempo. Además, apenas nos conocemos. Entonces, conozcámonos mejor, insistió él. Solo una cena. Si después sigues pensando que no hay nada que explorar entre nosotros, lo aceptaré y mantendremos nuestra relación estrictamente profesional. Lucía dudó. La propuesta era tentadora, pero aterradora. ¿Qué pasaría si aceptaba y luego todo salía mal? Si se enamoraba de él solo para descubrir que para Alejandro no era más que una conquista pasajera. O peor aún, si él descubría su secreto, su inexperiencia, y se burlaba de ella. No puedo esta noche, dijo finalmente. Mi abuela tiene cita médica y debo acompañarla. La decepción cruzó el rostro de Alejandro, pero asintió comprensivamente. ¿Mañana entonces? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Patricia Vargas entró apresuradamente. Alejandro, tu padre está aquí. Quiere verte ahora mismo. La expresión de Alejandro cambió instantáneamente, tensándose. Mi padre está en Suiza. Regresó esta mañana, ya está subiendo. Apenas unos segundos después, un hombre alto de unos 60 años, impecablemente vestido con un traje hecho a medida, entró en la sala de juntas. Su cabello canoso y su porte aristocrático imponían una presencia formidable. Sus ojos, del mismo color que los de Alejandro, pero considerablemente más fríos, escanearon la habitación hasta posarse en Lucía. Así que esta es la arquitecta, dijo con un tono que no ocultaba su evaluación crítica. Padre, te presento a Lucía Morales, dijo Alejandro con formalidad. Lucía, mi padre, Ricardo Vega. Un placer conocerlo, señor Vega, dijo ella, extendiendo su mano. Ricardo la estrechó brevemente. Esperaba algo diferente cuando me hablaron del nuevo proyecto. La arquitecta Morales es exactamente lo que el Hotel Riviera necesita, afirmó Alejandro, un leve filo en su voz. Ya lo discutiremos, respondió Ricardo. Necesito hablar contigo en privado. Ahora. El ambiente se había tensado visiblemente. Lucía recogió sus materiales, incómoda ante la evidente confrontación familiar. Me retiro. Un placer conocerlo, señor Vega, dijo dirigiéndose a Ricardo. Luego miró a Alejandro. Te enviaré los detalles técnicos esta tarde. Alejandro asintió, sus ojos comunicando una disculpa silenciosa. Mientras Lucía salía, alcanzó a escuchar la voz severa de Ricardo. ¿En qué estabas pensando al asignar un proyecto de esta envergadura a una desconocida sin contactos ni experiencia? La puerta se cerró antes de que pudiera oír la respuesta de Alejandro, pero el tono de la conversación era claro. El padre no aprobaba la elección de su hijo, ni profesional ni probablemente personalmente. Mientras esperaba el ascensor, Lucía intentó ignorar la opresión en su pecho. ¿Qué había esperado? Por supuesto que alguien como Ricardo Vega la consideraría inadecuada. Por supuesto que el mundo de Alejandro tenía expectativas y normas que ella jamás podría satisfacer. El sonido de pasos apresurados la hizo volverse. Alejandro caminaba hacia ella con determinación. «Discúlpalo», dijo cuando llegó a su lado. «Mi padre tiene ideas anticuadas sobre muchas cosas. No tienes que disculparte. Es comprensible que cuestione tu decisión de contratarme. No es eso lo que le molesta», respondió Alejandro, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «Es que estoy tomando decisiones sin consultarlo, y que esas decisiones no se alinean con sus planes». «¿Qué planes?». Alejandro pareció dudar antes de responder. «Mi padre lleva años intentando fusionar nuestra empresa con Constructora Méndez mediante vínculos familiares». La comprensión golpeó a Lucía. «Te refieres a un matrimonio entre tú y Isabella Méndez», confirmó él con una mueca. «La hija del dueño. Llevamos casualmente coincidiendo en eventos durante 2 años, desde que regresó de estudiar en Europa». El ascensor llegó, pero Lucía ya no tenía prisa por marcharse. «¿Y tú qué piensas de esos planes?». «Que pertenecen al siglo pasado», respondió con firmeza. «No voy a casarme por negocios». Sus miradas se encontraron, y por un instante, Lucía sintió que el mundo se detenía alrededor. Había algo crudo y honesto en la forma en que Alejandro la miraba, algo que traspasaba todas sus defensas. «¿Cena conmigo mañana?», preguntó él nuevamente. «Por favor». Quizás fue la manera en que lo pidió, o tal vez la revelación sobre la presión que enfrentaba, pero Lucía se sorprendió a sí misma asintiendo. «Está bien, mañana.
Una sonrisa transformó el rostro de Alejandro. «Te recogeré a las 8». Mientras el ascensor descendía, Lucía se preguntaba en qué se estaba metiendo. Había aceptado una cita con un hombre que no solo era su cliente, sino que pertenecía a un mundo donde ella sería siempre una extraña. Un hombre cuyo padre claramente la consideraba inadecuada y que estaba prácticamente prometido a otra mujer. Y lo más aterrador de todo, si las cosas avanzaban, eventualmente tendría que confesarle que a sus 26 años nunca había besado a nadie. El vestido negro, sencillo pero elegante, hacía que Lucía se sintiera extranjera en su propia piel. Era uno de los pocos vestidos formales que tenía, guardado para ocasiones especiales que raramente se presentaban. Doña Carmen la observaba desde el sofá con una mezcla de orgullo y preocupación. «Estás hermosa, mi niña», dijo la anciana, ajustándose las gafas para verla mejor. «Ese muchacho no sabrá que lo golpeó». «No es un muchacho, abuela. Es Alejandro Vega», respondió Lucía intentando aplacar los nervios que sentía. «Y es solo una cena para discutir el proyecto». La anciana sonrió con la sabiduría de sus 78 años. «Si eso fuera cierto, no te habrías cambiado de vestido 3 veces». Lucía no pudo evitar sonreír. Su abuela la conocía demasiado bien. A pesar de sus esfuerzos por convencerse de que esta cena era puramente profesional, su corazón sabía la verdad. Estaba aterrorizada y emocionada a partes iguales ante la perspectiva de una cita real con Alejandro. El timbre sonó exactamente a las 8. Lucía respiró hondo, tomó su pequeño bolso y besó a su abuela en la mejilla. «No me esperes despierta. Diviértete, mi amor. Y recuerda, sé tú misma. Si no le gusta quien realmente eres, no vale la pena». Al abrir la puerta, Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Alejandro estaba allí, impresionante en un traje azul oscuro que acentuaba sus hombros anchos. Su cabello negro, generalmente perfectamente peinado, tenía un aspecto ligeramente despeinado que lo hacía parecer más accesible, más humano. «Estás hermosa», dijo él, sus ojos recorriéndola con una admiración que no intentó disimular. «Gracias», respondió ella, luchando contra el rubor que subía a sus mejillas. «Tú también te ves bien». Una sonrisa iluminó el rostro de Alejandro. «¿Lista?». Al salir del edificio, Lucía se sorprendió al no ver el lujoso auto que esperaba. En su lugar, un clásico Porsche descapotable de los años 60, color azul metalizado, aguardaba en la acera. «¿Este es tu auto?», preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa. «Era de mi abuelo», respondió Alejandro, abriéndole la puerta del copiloto. «Lo restauré yo mismo cuando tenía 20 años. Es mi posesión más preciada». El interior olía a cuero antiguo y a una sutil colonia masculina. Mientras Alejandro se ponía al volante, Lucía observó los detalles del vehículo. El tablero original, los asientos cuidadosamente restaurados, todo preservado con un evidente amor por la historia y el diseño, algo que conectaba directamente con su propia pasión como arquitecta. «Pensé que solo usabas autos nuevos de lujo», comentó acomodándose en el asiento. «Esos son para impresionar a clientes y socios», respondió él, encendiendo el motor que rugió con un sonido profundo y vibrante. «Este es para disfrutar». Recorrieron las calles de la Ciudad de México, el aire fresco de la noche despeinando el cabello de Lucía. Para su sorpresa, no se dirigieron hacia los restaurantes exclusivos de Polanco o Las Lomas, sino hacia el centro histórico. Alejandro conducía con confianza, serpenteando entre el tráfico hasta que finalmente se detuvieron frente a un edificio colonial cuidadosamente restaurado. «¿Conoces este lugar?», preguntó él mientras le entregaba las llaves al valet. Lucía miró la fachada con su discreta entrada. «No, nunca he estado aquí. Es uno de los secretos mejor guardados de la ciudad», dijo Alejandro, ofreciéndole su brazo. «Antiguamente era la casa de un comerciante español. Ahora es un restaurante con solo 8 mesas». Al entrar, Lucía comprendió por qué el lugar era especial. Un patio central con una fuente de cantera estaba rodeado por arcos coloniales. Las mesas, distribuidas estratégicamente para ofrecer intimidad, estaban iluminadas principalmente por velas. Un pianista tocaba suavemente en un rincón. El maître saludó a Alejandro por su nombre y los condujo a una mesa apartada junto a una antigua higuera que crecía en una esquina del patio. Una vez acomodados,
Lucía notó que, a pesar del ambiente elegante, el lugar tenía una calidez auténtica que faltaba en muchos restaurantes de lujo. «¿Cómo descubriste este sitio?», preguntó, mientras un camarero le servía 2 copas de vino tinto. «Mi abuelo solía traerme cuando era niño», respondió Alejandro, una sombra de nostalgia en su rostro. Él decía que para entender el futuro de la ciudad, primero había que conocer su pasado. «Parece que tu abuelo fue una gran influencia para ti». «La más importante», confirmó. Era un hombre visionario pero humilde. Comenzó vendiendo frutas y terminó construyendo uno de los primeros desarrollos modernos de la ciudad, pero nunca olvidó sus orígenes. Hizo una pausa y la miró directamente. A diferencia de mi padre, la mención de Ricardo Vega trajo un breve silencio. Lucía recordaba claramente la desaprobación en los ojos del hombre. «Tu padre no parece muy contento con tu elección de arquitecta», dijo finalmente. Alejandro suspiró. «Mi padre ve el mundo a través del lente del poder y las conexiones sociales. No entiende que yo valoro más el talento y la autenticidad». La cena transcurrió con una sorprendente naturalidad. Hablaron de arquitectura, de sus lugares favoritos en la ciudad, de libros y películas. Para sorpresa de Lucía, descubrió que compartían gustos similares en música y arte. Era fácil olvidar quién era él, uno de los hombres más ricos y poderosos de México, y perderse en la conversación con un hombre inteligente y sorprendentemente vulnerable. «Nunca me has contado por qué elegiste la arquitectura», dijo Alejandro, mientras compartían un postre tradicional de higos con miel y queso fresco. Lucía dudó un momento antes de responder. «Mi padre construía casas, pero soñaba con diseñarlas. Siempre decía que los albañiles levantaban paredes, pero los arquitectos creaban hogares». Su voz se suavizó al recordar. «Cuando murió, decidí cumplir ese sueño por él». «Lo habrías hecho sentir orgulloso», dijo Alejandro, cubriendo brevemente su mano con la suya. El contacto, aunque momentáneo, envió una corriente eléctrica por todo el cuerpo de Lucía. Retiró la mano instintivamente, asustada por la intensidad de su propia reacción. «Lo siento», dijo él, malinterpretando su gesto. «No quise incomodarte». «No me incomodaste», respondió ella con sinceridad. «Es solo que esto es nuevo para mí. Todo esto». «¿Qué parte?». Lucía desvió la mirada hacia la fuente que gorgoteaba suavemente en el centro del patio. «Salir con alguien como tú. ¿Alguien como yo? Alguien de tu mundo, tan experimentado». Alejandro la miró con intensidad antes de responder. «Mi mundo, como tú lo llamas, está lleno de apariencias y relaciones superficiales. Nunca he conocido a nadie como tú, Lucía. Alguien tan auténtica, tan genuina». Sus palabras la conmovieron, pero también aumentaron su miedo. ¿Qué pensaría si supiera toda la verdad? Si supiera que nunca había tenido una relación seria, que nunca había compartido intimidad con nadie. Después de la cena caminaron por las calles del centro histórico. La catedral iluminada se alzaba majestuosa contra el cielo nocturno, y las calles empedradas resonaban con música ocasional de algún bar o restaurante. Alejandro le contó historias sobre edificios que habían pertenecido a su familia, sobre rincones secretos de la ciudad que pocos conocían. En un pequeño callejón, encontraron a un violinista tocando una melodía melancólica. Alejandro dejó un generoso billete en su estuche y, para sorpresa de Lucía, le tendió la mano. «¿Bailamos? ¿Aquí? ¿En medio de la calle?», preguntó ella entre divertida y escandalizada. «¿Por qué no?». Sin esperar respuesta, la tomó suavemente de la cintura. Lucía, después de un momento de duda, colocó su mano en el hombro de él. Bajo la luz de una farola antigua, comenzaron a moverse al ritmo de la música, sus cuerpos encontrando naturalmente la sincronía perfecta. «Mi padre diría que esto es impropio de un Vega», murmuró Alejandro, tan cerca que Lucía podía sentir su aliento cálido. «¿Y qué diría tu abuelo?», preguntó ella, perdiéndose en la profundidad de sus ojos. Una sonrisa iluminó el rostro de Alejandro. «Que la vida es demasiado corta para preocuparse por lo que piensen los demás». Mientras giraban lentamente, Lucía sintió que las barreras que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse. Este hombre, tan diferente a cualquiera que hubiera conocido, despertaba en ella emociones que ni siquiera sabía que podía sentir. Cuando la música terminó, permanecieron abrazados un momento más,
como si ninguno quisiera romper el hechizo. Finalmente, Alejandro se separó ligeramente, sus ojos fijos en los labios de Lucía. «Quiero besarte», dijo con una honestidad que la desarmó. «Pero no lo haré a menos que me lo pidas». El corazón de Lucía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Nunca había besado a nadie. 26 años de esperar el momento adecuado, de temer no saber qué hacer, de protegerse del rechazo y la vulnerabilidad. «Yo», comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. Alejandro sonrió con ternura, como si comprendiera su conflicto interno. «No hay prisa», dijo, tomando su mano. «Tenemos tiempo». El camino de regreso al apartamento de Lucía transcurrió en un silencio cómodo, sus manos entrelazadas sobre la palanca de cambios del Porsche, la ciudad iluminada desplegándose alrededor de ellos como un mapa de estrellas terrenas. Al llegar, Alejandro la acompañó hasta la puerta. «Gracias por esta noche», dijo, tomando suavemente su mano. «Gracias a ti», respondió ella, sorprendida por la sinceridad en su propia voz. «Fue perfecto». Por un momento permanecieron así, de pie frente a la puerta, atrapados en esa tensión exquisita entre el deseo y la espera. Finalmente, Alejandro se inclinó y depositó un beso suave en su mejilla, tan cerca de la comisura de sus labios que Lucía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Buenas noches, Lucía», susurró contra su piel. «Buenas noches, Alejandro», respondió ella, su voz apenas audible. Mientras lo veía alejarse hacia su auto, Lucía supo con aterradora claridad que estaba cayendo irremediablemente enamorada de Alejandro Vega y que tarde o temprano tendría que enfrentar su secreto más profundo. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. El proyecto del Hotel Riviera avanzaba a toda velocidad. Los planos preliminares habían sido aprobados y el equipo de Lucía, ahora ampliado con ingenieros y diseñadores provistos por Grupo Vega, trabajaba febrilmente para materializar su visión. Pero lo que realmente ocupaba los pensamientos de Lucía eran los momentos robados con Alejandro. Llamadas telefónicas que se extendían hasta la madrugada, almuerzos improvisados en el sitio de construcción, mensajes que hacían que su corazón se acelerara cada vez que su teléfono vibraba. Algo estaba creciendo entre ellos, algo que iba mucho más allá de la relación cliente-arquitecta. Tierra llamando a Lucía. La voz de Sofía la sacó de sus pensamientos. «Has revisado el mismo plano por 15 minutos con esa sonrisa tonta en la cara». Lucía parpadeó, volviendo a la realidad de su oficina. «Lo siento, estaba pensando en las modificaciones para la escalera principal». «Claro, y yo estaba pensando en números primos», respondió Sofía con una sonrisa pícara. «No en el guapísimo millonario que casualmente pasa por aquí todos los días». Antes de que Lucía pudiera responder, su teléfono sonó. Era Patricia Vargas, la asistente de Alejandro. «Buenos días, arquitecta Morales. El señor Vega solicita su presencia en la oficina central a las 2 de la tarde. Es urgente». El tono formal y la urgencia inusual la preocuparon. «¿Sucede algo con el proyecto?» «El señor Vega la pondrá al tanto personalmente», respondió Patricia antes de colgar. A las 2 en punto, Lucía entraba en la imponente torre de Grupo Vega. A diferencia de sus visitas anteriores, cuando había sido conducida directamente a la oficina de Alejandro, esta vez la hicieron esperar en una sala de conferencias. La tensión en el ambiente era palpable. Cuando finalmente la puerta se abrió, no fue Alejandro quien entró, sino Ricardo Vega, acompañado por un hombre de mediana edad que Lucía reconoció como Javier Méndez, propietario de Constructora Méndez, uno de los competidores más importantes de Grupo Vega. «Arquitecta Morales», saludó Ricardo con una frialdad calculada. «Le presento a Javier Méndez. Su empresa acaba de adquirir los derechos de desarrollo del proyecto adyacente al Hotel Riviera». Lucía estrechó la mano de Méndez, confundida por la situación. «Un placer conocerlo, señor Méndez, pero no entiendo qué tiene que ver esto conmigo». «Todo, me temo», respondió Ricardo, desplegando unos planos sobre la mesa. «El proyecto de Constructora Méndez afectará directamente al Hotel Riviera. Proponemos una fusión de ambos proyectos bajo una nueva dirección». «¿Nueva dirección?», repitió Lucía, comenzando a entender. «¿Está sugiriendo que ya no seré la arquitecta principal del Riviera? Estamos sugiriendo un enfoque más experimentado»,
intervino Méndez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi equipo tiene décadas de experiencia en proyectos de esta envergadura. La puerta se abrió bruscamente y Alejandro entró, su rostro una máscara de furia apenas contenida. ¿Qué significa esto?, exigió, mirando a su padre. ¿Una reunión sobre el Riviera sin consultarme? Estamos discutiendo la evolución natural del proyecto, respondió Ricardo con calma estudiada. Ahora que Constructora Méndez está involucrada, no está involucrada, lo interrumpió Alejandro. El Hotel Riviera es propiedad exclusiva de Grupo Vega, y yo soy el director de ese proyecto. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Lucía observaba el intercambio, consciente de que estaba presenciando no solo una disputa de negocios, sino un conflicto familiar profundamente arraigado. «Hijo», dijo Ricardo con un tono conciliador que sonaba ensayado, «piensa en las posibilidades. Una alianza con Méndez nos permitiría crear algo verdaderamente excepcional, el complejo más impresionante del centro histórico. A costa de destruir la visión original», respondió Alejandro, «la visión que Lucía y yo hemos desarrollado». Méndez carraspeó incómodamente. «Si me permiten, creo que deberíamos continuar esta conversación en otro momento, cuando las emociones estén menos exaltadas». «Excelente idea», dijo Ricardo. «Mientras tanto, arquitecta Morales, le sugiero que revise estos planos preliminares. Verá que nuestro enfoque tiene mucho mérito». «No revisará nada», intervino Alejandro, recogiendo los planos y devolviéndoselos a Méndez. «El proyecto continúa según lo acordado, bajo la dirección de Lucía». Ricardo miró a su hijo con una mezcla de irritación y cálculo. «Alejandro, sabes que esto va más allá de un simple hotel. Es sobre el futuro de nuestra empresa, sobre alianzas estratégicas». «Sobre Isabela Méndez», lo interrumpió Alejandro. «No intentes disfrazarlo como una decisión de negocios cuando realmente se trata de tu obsesión por unir las familias». La mención de Isabela hizo que Javier Méndez se tensara visiblemente. «Mi hija no es moneda de cambio, Vega». «En eso estamos de acuerdo», respondió Alejandro. «Y tampoco lo es el Hotel Riviera». La tensión en la sala era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Lucía, sintiéndose profundamente incómoda, se puso de pie. «Creo que debería retirarme mientras resuelven estos asuntos familiares», dijo con toda la dignidad que pudo reunir. «No», dijo Alejandro, tomando su mano en un gesto que no pasó desapercibido para nadie en la sala. «Tú eres parte integral de este proyecto. Si alguien debe retirarse, no eres tú». Ricardo observó el gesto con ojos entrecerrados, una nueva comprensión dibujándose en su rostro. «Ya veo. Esto no es solo sobre el hotel, ¿verdad, hijo? Has desarrollado un interés personal en la arquitecta». El silencio que siguió confirmó las sospechas de Ricardo. Con un suspiro de resignación, se dirigió a Méndez. «Javier, continuemos esta conversación en mi oficina». Una vez solos, Alejandro se pasó una mano por el cabello con evidente frustración. «Lo siento, no debiste presenciar eso. ¿Qué está pasando realmente, Alejandro?», preguntó Lucía, su voz más firme de lo que sentía. «¿Está mi posición en el proyecto en peligro?». «No mientras yo tenga algo que decir al respecto», respondió él tomando sus manos. «Pero debo ser honesto contigo. Mi padre está presionando para esta fusión no solo por razones económicas, sino también para forzar un acercamiento entre Isabela y yo. ¿La conoces bien?». «Crecimos en los mismos círculos sociales», explicó Alejandro. «Es inteligente, hermosa, de buena familia, la nuera perfecta según los estándares de mi padre». Cada palabra era como una pequeña puñalada para Lucía. ¿Cómo podía competir con alguien así? Ella, una arquitecta sin conexiones, criada por su abuela en un barrio de clase media, sin experiencia en el mundo de la alta sociedad. «Y si tu padre consigue esta fusión de proyectos», comenzó. «Estaría forzando una colaboración constante entre ambas familias», completó Alejandro, «creando oportunidades para que Isabela y yo reevaluemos nuestra compatibilidad». «Suena como un plan bien pensado», dijo Lucía, intentando mantener la compostura. «Lo es. Mi padre no ha llegado a donde está por falta de estrategia». Alejandro se acercó más a ella, su mirada intensa. «Pero hay algo que no ha considerado». «¿Qué?». «Que ya he encontrado a alguien que me importa realmente». El corazón de Lucía dio un vuelco.
Debería sentirse feliz, emocionada, pero en cambio, el miedo se apoderó de ella. Miedo a no estar a la altura, a decepcionar, a ser comparada con mujeres como Isabela Méndez y encontrarse en falta. Alejandro, necesito ser sincera contigo, dijo reuniendo valor. Yo no pertenezco a tu mundo. No conozco las reglas, no tengo los contactos ni la experiencia social que alguien como Isabela tiene. Y yo... Se detuvo, incapaz de confesar su secreto más íntimo. ¿Tú qué?, la animó él. Yo nunca he tenido una relación seria, admitió finalmente, aunque sin revelar toda la verdad. Me asusta todo esto. Me asusta lo que siento por ti. Para su sorpresa, Alejandro sonrió. A mí también me asusta, Lucía. He tenido relaciones antes, sí, pero nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Es aterrador. ¿Por qué yo?, preguntó ella, la inseguridad filtrándose en su voz. Podrías tener a cualquier mujer. Mujeres hermosas, sofisticadas, con experiencia en tu mundo. Exactamente por eso, respondió él, acariciando suavemente su mejilla. Estoy cansado de la superficialidad, de las apariencias, de las relaciones basadas en conveniencias sociales. Tú eres real, Lucía, auténtica, y eso vale más que todos los contactos sociales o experiencia mundana. Sus palabras la conmovieron profundamente, pero no disiparon completamente sus miedos. ¿Y qué pasará cuando tu padre intensifique su presión? Cuando amenace el proyecto, o peor aún, cuando descubra que tú y yo... Déjame preocuparme por mi padre, la interrumpió con suavidad. Lo importante ahora es qué queremos nosotros. Y yo sé lo que quiero, Lucía, te quiero a ti. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Patricia Vargas entró, su rostro habitualmente impasible mostrando signos de preocupación. Alejandro, disculpa la interrupción, pero hay una situación en el Hotel Riviera. Parece que alguien intentó acceder al sitio sin autorización. Hubo un pequeño incendio en la oficina de obra. ¿Un incendio?, exclamó Lucía, alarmada. ¿Dónde están mis planos, mis maquetas? Los bomberos ya controlaron la situación, respondió Patricia, pero hay daños considerables en la documentación del proyecto. Alejandro y Lucía intercambiaron una mirada de preocupación. Esto no parecía una coincidencia, no después de la reunión que acababan de tener. Vamos ahora mismo, dijo Alejandro tomando su chaqueta. Mientras salían apresuradamente de la oficina, Lucía no pudo evitar pensar que los obstáculos a su relación con Alejandro iban mucho más allá de sus propias inseguridades. Alguien estaba dispuesto a sabotear el proyecto para separarlos y tenía la terrible sospecha de que esto era solo el comienzo. El olor a humo y madera quemada impregnaba el aire dentro del Hotel Riviera. Lucía caminaba entre los escombros de lo que había sido la oficina temporal del proyecto, su corazón encogido al ver meses de trabajo reducidos a cenizas, planos, muestras de materiales, maquetas detalladas, todo destruido. Fue claramente provocado, explicó el jefe de bomberos mientras les mostraba el punto de origen. Alguien roció acelerante justo aquí, donde estaban almacenados los documentos principales. Alejandro, de pie junto a Lucía, mantenía un rostro impasible, pero la tensión en su mandíbula revelaba su furia contenida. ¿Hay cámaras de seguridad? Estaban desconectadas, respondió el guardia de seguridad, evitando su mirada. Alguien cortó la electricidad del sistema justo antes del incidente. ¿Algo más fue robado o dañado?, preguntó Lucía, examinando los restos carbonizados de sus diseños. Solo los documentos del proyecto, confirmó el guardia. Ni siquiera tocaron las herramientas o equipos de valor. La implicación era clara. Esto no había sido un robo común, sino un ataque dirigido específicamente al proyecto. Mientras los investigadores continuaban su trabajo, Alejandro condujo a Lucía a un rincón apartado. «Esto tiene la firma de mi padre por todas partes», dijo en voz baja, la rabia apenas contenida en su tono. «Es exactamente su estilo. No atacar directamente, sino crear obstáculos, retrasos, complicaciones que eventualmente fuerzan la situación a su favor». Lucía asintió lentamente. Quería creer que nadie, ni siquiera Ricardo Vega, llegaría a tales extremos por un asunto de negocios, pero la determinación fría que había visto en los ojos del hombre la hacía dudar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, intentando mantener la compostura. Sin los planos detallados y las especificaciones, el proyecto sufrirá retrasos significativos. Para su sorpresa,
Alejandro sonrió ligeramente. Mi padre subestima la tecnología moderna. Todos tus archivos están respaldados en la nube, ¿verdad? Por supuesto, pero las muestras físicas, las maquetas, se pueden recrear, completó él, tomando sus manos entre las suyas. Lo importante es que no te has rendido, que seguimos juntos en esto. El calor de sus manos envolviendo las suyas le dio a Lucía un renovado sentido de determinación. No iba a permitir que la intimidaran, que destruyeran el proyecto que ahora significaba tanto para ella, no solo profesionalmente, sino porque la había acercado a Alejandro. «Vamos a mi oficina», dijo con repentina firmeza. «Tengo copias adicionales de los planos principales y podemos comenzar a reconstruir el resto inmediatamente». Las siguientes horas transcurrieron en un frenesí de actividad. El equipo completo de Lucía, junto con ingenieros y técnicos de Grupo Vega, trabajaron sin descanso para recuperar la documentación perdida. Alejandro permaneció a su lado todo el tiempo, haciendo llamadas, coordinando recursos, asegurándose de que tuvieran todo lo necesario. Era pasada la medianoche, cuando finalmente se encontraron solos en la oficina de Lucía, rodeados de nuevos planos y documentos. El cansancio era evidente en ambos, pero también una satisfacción compartida por haber superado el primer obstáculo. «Gracias», dijo Lucía, sirviéndole una taza de café, «por no rendirte, por creer en el proyecto, por creer en mí». Alejandro tomó la taza y la miró con intensidad. «¿Sabes qué me impresionó hoy? Ver cómo dirigías todo el proceso de recuperación, cómo todos te seguían naturalmente, confiando en tu visión y liderazgo». «Solo hice mi trabajo», respondió ella, aunque sus palabras la conmovieron. «Hiciste mucho más que eso». Se acercó a ella, dejando la taza a un lado. «Demostraste que eres exactamente la persona que pensé que eras, fuerte, decidida, brillante». La proximidad de Alejandro aceleró el corazón de Lucía. Después de un día tan intenso, sus defensas estaban bajas y el deseo que había estado conteniendo se volvía cada vez más difícil de ignorar. «Alejandro, yo...» comenzó sin saber exactamente qué quería decir. «Hay algo que necesito confesarte», la interrumpió él, su voz repentinamente seria. «Algo sobre el incendio». Lucía se tensó. «¿Qué cosa?» «Estoy casi seguro de que mi padre está involucrado, pero no puedo probarlo y hay más». Hizo una pausa como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Esta mañana recibí un mensaje de Isabela Méndez. Quiere reunirse conmigo mañana, a solas». El nombre de Isabela cayó como una piedra en el estómago de Lucía. «¿Vas a verla?» «Tengo que hacerlo», respondió él con pesar. «Si existe la posibilidad de que sepa algo sobre lo que está planeando mi padre, necesito averiguarlo». Lucía asintió, entendiendo la lógica pero incapaz de ignorar el nudo de celos que se formaba en su interior. Isabela Méndez, hermosa, sofisticada, de buena familia, todo lo que ella no era. «Lucía, mírame», dijo Alejandro tomando su barbilla con suavidad para que sus ojos se encontraran. «No hay nada entre Isabela y yo. Nunca lo hubo y nunca lo habrá». «Lo sé», respondió ella, aunque la inseguridad persistía. «Es solo que me asusta todo esto. Me asusta lo que siento por ti. Me asusta no ser suficiente». «Eres más que suficiente», afirmó él con tanta convicción que Lucía casi lo creyó. «Eres todo lo que quiero». La intensidad en sus ojos la abrumó. Sin pensarlo, Lucía se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellos. Alejandro permaneció inmóvil, como si entendiera lo importante que era para ella dar este paso. «Hay algo que debes saber sobre mí», susurró ella, tan cerca que podía sentir su respiración. «Yo nunca he besado a nadie». La confesión quedó suspendida entre ellos, vulnerable y honesta. Lucía esperó ver sorpresa, incluso incredulidad en el rostro de Alejandro, pero en cambio encontró una ternura que la desarmó por completo. «¿Me permitirías ser el primero?», preguntó él, su voz apenas audible. Incapaz de hablar, Lucía asintió levemente. Con infinita delicadeza, Alejandro acunó su rostro entre sus manos y se inclinó hacia ella. Cuando sus labios finalmente se encontraron, Lucía sintió como si todo el mundo se desvaneciera alrededor. El beso fue suave al principio, casi irreverente, pero gradualmente se profundizó, despertando sensaciones que nunca había experimentado.
Sus manos se movieron instintivamente hacia los hombros de Alejandro, luego a su cabello, mientras él la atraía más cerca, su abrazo firme pero gentil. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente, sus frentes aún tocándose. «Valió la pena la espera», murmuró Alejandro, una sonrisa iluminando sus ojos. Lucía rió suavemente, sintiendo una ligereza nueva, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. «¿No te parece extraño que a mi edad nunca hubiera...?» «Me parece extraordinario», la interrumpió él. «Como todo en ti». La besó nuevamente, y esta vez Lucía se entregó completamente a la sensación, dejando que sus miedos e inseguridades se disolvieran en el calor de su abrazo. Por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a alguien, que había encontrado un lugar donde su corazón podía descansar. Cuando finalmente se marcharon de la oficina, la ciudad dormía bajo un manto de estrellas. Alejandro la llevó a casa en su Porsche, sus manos entrelazadas sobre la palanca de cambios, un silencio cómplice entre ellos. Al llegar frente a su edificio, Alejandro la besó una vez más, un beso que prometía mucho más, antes de dejarla ir con reluctancia. «Te veo mañana», dijo, «después de mi reunión con Isabela». Lucía asintió, una sombra de preocupación nublando brevemente su felicidad. «Ten cuidado». «Siempre», respondió él, observándola hasta que entró en el edificio. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía no podía dejar de tocar sus labios, recordando la sensación de los de Alejandro contra los suyos. A pesar de la felicidad que sentía, una inquietud persistía en el fondo de su mente. Los enemigos de su relación eran poderosos y estaban dispuestos a todo. ¿Sería suficiente el amor naciente entre ellos para enfrentar lo que vendría? Con ese pensamiento, se quedó dormida, sin saber que al día siguiente, la verdadera prueba para su relación apenas comenzaría. La mañana amaneció gris sobre la Ciudad de México, nubes pesadas prometiendo lluvia. Lucía observaba el cielo desde la ventana de su oficina, una taza de café olvidada entre sus manos. Su mente estaba con Alejandro, quien en ese momento debía estar reuniéndose con Isabela Méndez. «Pareces preocupada», dijo Sofía, entrando con nuevas muestras de materiales para reemplazar las perdidas en el incendio. «El proyecto ha sufrido un revés importante», respondió Lucía intentando sonar profesional. Sofía sonrió con complicidad. «No me refería al proyecto y tú lo sabes». Antes de que Lucía pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Necesitamos hablar. Pasaré por ti a las 12». La brevedad del mensaje hizo que su estómago se contrajera con aprensión. ¿Qué habría ocurrido en la reunión con Isabela? Las horas hasta el mediodía se arrastraron con agonizante lentitud. Cuando finalmente el Porsche azul de Alejandro se detuvo frente a su oficina, Lucía tuvo que contenerse para no correr hacia él. Descendió las escaleras con toda la calma que pudo reunir, pero su corazón latía desbocado. Alejandro la esperaba junto al auto, su expresión indescifrable. Vestía un traje formal, lo que sugería que venía directamente de una reunión de negocios. «Hola», dijo ella, intentando leer su rostro. «Hola», respondió él, abriéndole la puerta del copiloto. «Necesitamos ir a un lugar donde podamos hablar tranquilos». El trayecto transcurrió en un silencio tenso. Alejandro conducía con la mirada fija en el camino, sus nudillos blancos sobre el volante. Lucía sentía crecer la ansiedad en su pecho. ¿Estaría arrepentido de lo ocurrido la noche anterior? ¿Habría Isabela dicho o hecho algo que cambiara sus sentimientos? Para su sorpresa, Alejandro la llevó al Hotel Riviera. El edificio, aún en las primeras etapas de renovación, estaba desierto a esa hora del almuerzo. Caminaron entre andamios y materiales de construcción hasta llegar al antiguo salón de baile, el lugar donde él le había contado la historia de sus abuelos. «Quería traerte aquí», dijo finalmente rompiendo el silencio, «porque este lugar representa el inicio de nuestra historia». Lucía lo miró confundida. «Alejandro, ¿qué pasó en tu reunión con Isabela?» Él respiró profundamente antes de responder. «Me confirmó lo que sospechaba. Mi padre y Javier Méndez han hecho un trato. Fusionarán sus empresas si Isabela y yo nos casamos». El corazón de Lucía se detuvo por un instante. «¿Y el incendio?» «Fue ordenado por mi padre, aunque a través de intermediarios para mantener sus manos limpias. Isabela no aprueba sus métodos, por eso me lo contó».
¿Por qué lo haría? Ella tiene mucho que ganar si te casas con ella. Alejandro sonrió levemente, porque, como me confesó hoy, está enamorada de su profesor de equitación desde hace 3 años, un hombre que su padre jamás aprobaría. El alivio que sintió Lucía fue tan intenso que casi se mareó. Entonces ella no quiere casarse conmigo más de lo que yo quiero casarme con ella, confirmó Alejandro. Pero nuestros padres están decididos a forzar esta unión, cueste lo que cueste. Lucía procesó esta información lentamente. ¿Qué vamos a hacer? Mi padre me ha dado un ultimátum, continuó Alejandro, su voz endureciéndose. O acepto el compromiso con Isabela, o perderé mi posición en la empresa y el control sobre todos mis proyectos, incluido el Hotel Riviera. El impacto de sus palabras cayó sobre Lucía como un peso aplastante. No puedes renunciar a todo lo que has construido, a tu herencia, a tu futuro en la empresa familiar. ¿Por qué no? La interrumpió él, acercándose y tomando sus manos. ¿Qué vale más, Lucía? ¿Un imperio construido sobre manipulaciones y conveniencias, o la oportunidad de una vida auténtica con la persona que realmente amo? La palabra amo quedó suspendida entre ellos, poderosa y transformadora. Lucía sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Apenas nos conocemos, susurró, aunque su corazón ya sabía la verdad. Te conozco lo suficiente, respondió Alejandro, acariciando su mejilla. Conozco tu integridad, tu pasión, tu fuerza, y quiero conocer todo lo demás, día tras día, por el resto de nuestras vidas. La intensidad de sus palabras la abrumó. Era todo lo que había soñado escuchar, y al mismo tiempo la aterrorizaba la magnitud del sacrificio que implicaban. No puedo pedirte que renuncies a todo por mí, dijo, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Sería demasiado egoísta. No me estás pidiendo nada, respondió él con firmeza. Es mi decisión. He pasado años intentando complacer a mi padre, siguiendo un camino que él trazó para mí. Pero desde que te conocí he recordado quién soy realmente, qué es lo que verdaderamente valoro. Alejandro se arrodilló entonces, tomando sus manos entre las suyas, en el mismo lugar donde su abuelo le había propuesto matrimonio a su abuela décadas atrás. Lucía Morales, te amo, y si me aceptas, estoy dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo, a renunciar a cualquier fortuna, para construir una vida junto a ti, una vida basada en el amor verdadero, no en conveniencias o apariencias. El mundo pareció detenerse alrededor de Lucía. Allí, entre los andamios y el polvo de la construcción, en un salón que había sido testigo de otra historia de amor generaciones atrás, Alejandro Vega le ofrecía su corazón sin reservas. Yo también te amo, respondió finalmente, su voz quebrada por la emoción. Pero no quiero que renuncies a todo lo que has construido. Debe haber otra manera. Alejandro se puso de pie y la abrazó con fuerza. La hay, dijo contra su cabello. Isabela y yo hemos ideado un plan. En las horas siguientes, Alejandro le explicó la estrategia que habían desarrollado. Isabela y él presentarían una fachada de cooperación ante sus padres, ganando tiempo mientras reorganizaban sus recursos. Mientras tanto, continuarían con la renovación del Hotel Riviera, según la visión original de Lucía. Una vez que el hotel esté completo y funcionando, demostraré su valor como proyecto independiente, explicó Alejandro. Podré negociar desde una posición de fuerza, tal vez incluso comprar la participación de mi padre en este proyecto específico. Es arriesgado, observó Lucía. ¿Y si tu padre descubre el engaño? Es un riesgo que estoy dispuesto a correr, respondió él con determinación. Por nosotros. La lluvia comenzaba a caer sobre la ciudad cuando salieron del hotel, corriendo hacia el refugio del Porsche. Empapados pero riendo, se detuvieron un momento bajo la protección del vehículo. Alejandro tomó el rostro de Lucía entre sus manos y la besó profundamente, un beso que sabía a promesas y a futuro. ¿Confías en mí?, preguntó cuando finalmente se separaron. Con todo mi corazón, respondió ella sin dudar. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad y emociones. Mientras Alejandro navegaba hábilmente las complicadas aguas de la política familiar y empresarial, Lucía se sumergió en la renovación del Hotel Riviera, canalizando todo su talento y pasión en el proyecto que había unido sus destinos. El plan no estuvo exento de dificultades. Hubo momentos de duda, de miedo
incluso de celos cuando Lucía veía fotografías de Alejandro e Isabela en eventos sociales, manteniendo la fachada para sus familias. Pero cada noche, sin importar la hora, Alejandro la llamaba para reafirmar su amor, para recordarle que todo era parte del camino hacia su futuro juntos. 6 meses después, bajo un cielo despejado de verano, el Hotel Riviera reabrió sus puertas. El edificio Art Deco resplandecía nuevamente, su belleza original realzada por la visión contemporánea de Lucía. La prensa especializada aclamó el proyecto como un ejemplo perfecto de renovación respetuosa, que honraba la historia mientras abrazaba el futuro. En la gala de inauguración, mientras los invitados recorrían maravillados las elegantes instalaciones, Alejandro encontró a Lucía sola en el antiguo salón de baile, ahora restaurado a su gloria original. «Lo lograste», dijo, acercándose con 2 copas de champán. «Es más hermoso de lo que jamás imaginé». «Lo logramos», corrigió ella aceptando la copa. «Este proyecto es tanto tuyo como mío». Se miraron en silencio, conscientes del largo camino que habían recorrido juntos, de los obstáculos que habían superado. «Mi padre vino a verme esta mañana», dijo Alejandro finalmente. Lucía contuvo la respiración. «¿Y? Está impresionado con el hotel. Las reservaciones están completas para los próximos 6 meses, y las reseñas son extraordinarias». Hizo una pausa, una sonrisa formándose en sus labios. «Me ofreció la dirección completa de la división de hoteles boutique, con total autonomía creativa». «Eso es maravilloso», exclamó Lucía, genuinamente feliz por él. «Y hay más», continuó Alejandro. «Javier Méndez ha decidido no continuar con la fusión». Al parecer, Isabela finalmente le confesó sobre su relación con el profesor de equitación. Lucía no pudo evitar reír. ¿Cómo lo tomó? Sorprendentemente bien, después del shock inicial. Resulta que valora más la felicidad de su hija de lo que todos pensábamos. ¿Y tu padre? ¿Cómo reaccionó al ver fracasar sus planes matrimoniales? Alejandro sonrió con cierta melancolía. Está aprendiendo a aceptar que no puede controlar todos los aspectos de mi vida. El éxito del hotel ha ayudado. Le ha demostrado que puedo tomar decisiones acertadas por mi cuenta. Dejando su copa a un lado, Alejandro tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Lo que me lleva a la razón por la que te pedí que nos encontráramos aquí, antes de que lleguen los demás invitados». Con suavidad, la guió hacia el mismo rincón bajo el fresco de Quetzalcóatl, donde su abuelo había propuesto matrimonio a su abuela. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza cuando Alejandro extrajo una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. «Mi abuelo me dio este anillo antes de morir», dijo, abriéndola para revelar un hermoso anillo vintage con un solitario de corte antiguo. «Era de mi abuela. Me dijo que lo guardara para cuando encontrara a alguien que me hiciera sentir lo mismo que ella le hacía sentir a él». Se arrodilló frente a Lucía, que contenía la respiración, las lágrimas ya formándose en sus ojos. «Lucía Morales, me enseñaste lo que es el amor verdadero. Me mostraste que la autenticidad es más valiosa que cualquier fortuna, que la pasión y la integridad son las verdaderas medidas del éxito. Me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa». A través de las lágrimas, Lucía vio no al millonario Alejandro Vega, sino al hombre que había conocido en estos meses, fuerte pero vulnerable, determinado pero tierno, un hombre que había estado dispuesto a arriesgarlo todo por amor. «Sí», respondió con voz temblorosa. «Sí, quiero casarme contigo». Mientras Alejandro deslizaba el anillo en su dedo, Lucía pensó en el increíble viaje que los había llevado hasta este momento. Ella, que nunca había besado a nadie, que había levantado muros alrededor de su corazón, había encontrado no solo el amor, sino la valentía para aceptarlo completamente. Alejandro se puso de pie y la besó, un beso que sellaba su promesa, su futuro compartido. Y mientras la música comenzaba a sonar y los primeros invitados entraban al salón, permanecieron abrazados en la pista de baile, moviéndose al ritmo de una melodía que parecía haber sido compuesta solo para ellos. En ese momento, bajo las luces del Hotel Riviera restaurado, Lucía comprendió que el amor verdadero no era un cuento de hadas sobre princesas rescatadas por príncipes, sino la historia de 2 personas que se eligen mutuamente día tras día,
que construyen juntos algo hermoso a pesar de todos los obstáculos. Y mientras Alejandro la hacía girar bajo el techo abovedado del salón donde su historia había comenzado, Lucía supo con certeza que este era solo el inicio de su verdadero viaje juntos.